Buenas noches. Para una persona que desea la convivencia y que cree en el marco constitucional que la está permitiendo de forma estable en nuestro país, se hace duro ver que quienes intentaron romperlo por la fuerza, siendo condenados por la justicia por ello, salgan a la calle fruto de una medida de gracia. Y como era de esperar, de forma retadora anuncian que siguen en las mismas. Pero es que además, entre los independentistas se han producido dos reacciones. Los utilistas han considerado un signo de debilidad del Estado y por tanto vía libre para lograr la autodeterminación. Y los más radicales una afrenta por ser una medida de gracia. Eso sí, todos ellos coinciden en reclamar amnistía, la vuelta de los exiliados, acabar con el Estado represor, la autodeterminación. Asegura el Gobierno que la medida no incurre en beneficio propio, como advertía el Tribunal Supremo, sino que es por interés público. Conviene analizar este término. La opinión pública española rechaza los indultos de forma mayoritaria. Por tanto, si se esgrime el interés público, será pensando que los ciudadanos están equivocados o no saben lo que les conviene. O bien en el interés público de una parte de España, es más, de una parte de los catalanes, y ese es el relato de los separatistas. Todos los analistas coinciden en que con esta medida se asumen grandes riesgos. En el ámbito político, el PSOE, que puede sufrir un revés electoral fuerte en beneficio de la derecha, especialmente en autonomías con mayor sentido de Estado. Y en el que es mucho más importante, sin duda alguna, en el ámbito constitucional. El paso dado, de momento y como mínimo, produce vértigo. Ojalá no tengamos que pagar con la pérdida del bien proclamado, el interés público por la paz y la convivencia dentro de la Constitución que nos lo está permitiendo. Están viendo ustedes imágenes de la salida de prisión de los indultados. Son imágenes que se producían ayer al mediodía y que nos han dejado portadas en los periódicos, bueno, imágenes en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación y multitud de reacciones en la prensa y también internacional, en redes sociales. Una salida en la que se proclama o se insiste en el objetivo final de estas personas, de los independentistas, que es la independencia de Catalunya. El nostre compromís per culminar el que vam començar l'1 d'octubre ni és parcial, ni és revisable, ni és condicionat. Que seguirem lluitant per la independència, que seguirem lluitant contra tota forma de repressió. No acceptarem cap silenci a canvi de cap indult. Continuarem treballant per tots aquests compromisos que sempre hem defensat. Seguim sumant, perquè la república no és una opció, és una necessitat. No callarem mai i sempre seguirem endavant. Aconseguirem la independència de Catalunya i guanyarem. Bienvenidos al programa, el último de la temporada, ya lo advierto, una temporada que ha sido intensa en todos los ámbitos y muy marcada por una circunstancia global que es el de la pandemia. Bienvenidos a Buenas noches, Joaquín Asparren, un placer contar contigo esta noche. Gracias por la invitación. Pepe, encantado de tenerte esta noche aquí. Te tuvimos en el 300 y en el último de la temporada. Nada, yo vengo con los números redondos. Para las conmemoraciones nada más, Gracias, Pepe. Y Pablo Olesa. Pablo, un placer contar contigo. Buenas noches, un placer estar aquí esta noche con mi amigo Pepe y mi amigo Joaquín. Joaquín, ¿era esperable, bajo tu punto de vista, estas reacciones, estas declaraciones que hemos visto? Yo he leído en algún sitio que igual esto es postureo y que en privado se hacen otras cosas. ¿Dónde está? ¿Quién acierta? Pues, ¿O es difícil saberlo? Ojalá se hagan en privado otras cosas, porque si de esto nos tenemos que fiar para fijar un planteamiento de lo que va a ser lo que yo creo que nos debería preocupar a todos, y supongo que al Gobierno le preocupa
sobremanera, que es el comenzar el diálogo, que por cierto se ha anunciado que se va a hacer a partir del próximo martes en esa mesa de la reconciliación, mesa del reencuentro, utiliza estos términos Pedro Sánchez, pues iríamos dados, ¿no? Yo creo que estas son las típicas soflamas, la coreografía para consumo interno de los propios independentistas, y lo que sería de agradecer es que se rebajara este tono, ¿no? Con este tono no se puede llegar a una mesa donde vamos a ver qué es lo que pasa, porque si las posiciones irrenunciables van a ser estas, yo creo que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es levantarse y volverse a la Moncloa. Es decir, va a haber poco que hablar, ¿no? Por eso confío en que haya algo más razonable y más racional que esto que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué opinas? Yo no sé si el Gobierno tiene hoja de ruta. ¿Hasta dónde puede llegar? Desde luego, los postulados independentistas son los que son y no hay nada que indique que van a renunciar, que además es legítimo. Quiero decir, ser independentista no es ningún delito ni no es nada malo, es simplemente lo que piensa una parte de la población. Lo que hay que preguntarse es cómo hemos llegado a esta situación de crispación. Yo escuchaba a un conocido de Barcelona que decía, fíjate, dice, estamos llegando a un punto en el que si se hace un referéndum, en Cataluña va a salir que no queremos irnos de España. Dice, pero en el resto de España va a salir que se vayan los catalanes y que se acabe ya el problema los catalanes independentistas, sí, que se acabe esta situación. Se está llegando a este nivel que origina una serie de conflictos en todos los órdenes, no solamente en el orden económico o en el orden social, en el orden personal. Las familias están divididas en Cataluña y Cataluña está fragmentada en 2 o 3 partes, porque yo creo que ya ni siquiera son 2 partes, puede que sean 3. Pablo. Bueno, en primer lugar, me ha sorprendido la forma chabacana como han salido de la cárcel. Parecían un grupo de colegiales que acaban de mandar a una fiesta. Realmente ha sido muy poco elegante. Estéticamente no había ninguna solemnidad. Y luego, respecto a las declaraciones, hay una crispación, he notado una crispación que por supuesto que era de esperar. Vamos a ver, si el propio Gobierno está diciendo en los textos de los indultos que en el fondo, que no lo hace por salvar de prisión a estos señores, a estos 9 señores, que no a los que están huidos, a los que están proscritos, a los que están huidos en Bélgica o en Suiza, sino que lo hace y en el fondo lo que habéis escuchado aquí, yo creo que aquí hay dos guerras. Cuando escuchamos a Romeva, cuando escuchamos a RC, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos, si lo conjugamos con el artículo famoso de Junqueras, que dentro del alma ultramontana del secesionismo, después de ese puyolismo posibilista, que era independentista pero no secesionista, el independentismo transmutó. Debido, yo creo, a la crisis financiera, a la crisis económica y social, estos independentistas dijeron, aprovechemos el envite para acusar al Estado como responsable de los males de Cataluña. Eso lo intentaron. Entonces, dentro de ese salto ultramontano al vacío, hay dos espíritus. El de Jus, que es obviamente, el de Puigdemont, que es obviamente repetir la unilateralidad. No hay que descartar nada y hay que seguir por la misma vía de crispación constante. Porque en el fondo el procé vive de la crispación y no existe sin crispación. Pero dentro de RC, esa es la otra alma salvaje, hay un reconocimiento implícito de estas cosas, de una serie de postulados. ¿Qué es lo que dice Junqueras? En primer lugar, nos equivocamos. El golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado del 2017, fracasó. Es evidente, ellos terminaron en la cárcel y Cataluña es España. Y la bandera española nunca bajó, nunca fue desizada. En segundo lugar, hay que ganar base social. No la tenemos. Atropellamos los intereses del 50% de catalanes que no comulgaban con nosotros. Eso lo han reconocido. Por eso que hay que ir hacia la vía posible de un pacto por un referéndum. Y esas son las dos diferencias. Y lo que intenta el Gobierno es pinchar sociológicamente la base del secesionismo para, al menos a una parte menos radical, llevarla a postulados constitucionales. Yo leía un artículo de opinión en El País que defendía los indultos y decía, pero en cualquier caso, no sé si lo habéis leído vosotros, decía, es una cuestión de fe y ojalá se equivoquen quienes no piensan como yo, porque sería grave la consecuencia de que tengan razón. Los hemos visto al salir, pero también en las redes sociales hay pronunciamientos. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el presidente
de la Generalitat, quien lo que ha hecho unas declaraciones y habla de por el independentismo y pide amnistía y pide autodeterminación. Es Pere Aragonès en las declaraciones que ha estado realizando. Jordi Cuixart, que le hacen una entrevista, insiste en que el indulto no pone fin a nada, no es el final y no se acaba en absoluto, sino que continúa persistiendo el objetivo último, que es la autodeterminación. Vemos también a Carles Puigdemont, que da la enhorabuena a quienes han salido de prisión. La verdad es que este es un personaje, merece una cosa aparte, ¿no? Ahora si acaso lo comentamos. Le da la enhorabuena a sus familias y demás, y le da la bienvenida también a Pere Aragonès por asistir y reunirse con él en la Casa de la República, allí en Waterloo. Son algunos de los testimonios que van apareciendo. Vemos a Jordi Sánchez, que dice que pide por el retorno de los exiliados, el fin de la represión, amnistía, autodeterminación. Seguimos. Son algunos testimonios. No quiero poner ninguno de CDR porque son bastante... la verdad es que me cabrearía si los pusiera, así que prefiero no ponerlos. Joaquín. Sí, no, quería comentar un par de cosas al hilo de lo que ha comentado tanto Pepe como Pablo, ¿no? Comentaba Pepe y se preguntaba con toda la razón del mundo qué va a negociar, cuál es la oferta que lleva el gobierno de Pedro Sánchez a esa mesa de negociación que comienza, como decimos, el próximo martes, o mesa de diálogo, bueno, como le queráis llamar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy en el diario El País, bueno, pues ha entregado un artículo, una carta, donde hace una defensa grandilocuente de lo que ha sido la concesión de los indultos, un poco en la línea de su intervención al término del Consejo de Ministros del pasado martes. Pero hay un párrafo en concreto donde alude precisamente a eso que apuntaba Pepe. Él habla de la agenda del reencuentro. Él va a llevar, dice, a esa mesa de negociación una agenda del reencuentro, de la que no da más detalles, pero que sí que dice que recoge todas, y subrayo, todas las demandas de la Generalitat de los últimos años. Claro, uno se pregunta, ¿todas? ¿Realmente todas? Es decir, Pedro Sánchez está dispuesto a hablar de lo que quieren hablar los independentistas y a negociar sobre ello, porque una cosa, como bien apuntáis, es hablar. Bueno, hablar se puede hablar de todo. Uno puede defender las ideas que quiere, que para eso estamos en un Estado democrático, pero eso va a ser objeto de la mesa de negociación. Va a ser objeto de la mesa de negociación la autodeterminación, la celebración de un referéndum, y eso por un lado, que es lo que demandan los independentistas. Pero es que hay otro problema, además, que llega a esa mesa de diálogo y negociación, que es la situación después de la concesión de indultos de unas 3.000 personas en Cataluña que están inmersas en distintos procesos vinculados en un momento judicial u otro, de denuncias o de tramitación judicial, vinculados al proceso. 3.000 personas. ¿Qué va a ser de ellas? Porque estos no van en el paquete del indulto. ¿Y qué va a ser de Puigdemont y el resto de los fugados? Tampoco va en el paquete de los indultos. Y esto lo va a plantear Pere Aragonès y los suyos en esa mesa de diálogo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno en esas dos facetas? Es decir, las personas que todavía quedan, unos pendientes de volver a España y enfrentarse a la justicia, otros que lo están enfrentándose, son 3.000, ¿les va a dar la amnistía? ¿Va a conceder más indultos? Y por otro lado, es verdad que está dispuesto a sentarse a negociar, no a dialogar, sino a negociar sobre cómo organizar un referéndum en Cataluña y reconocer el derecho de autodeterminación. Si no es así, si no va a hablar y no quiere negociar ni de amnistía ni de los otros conceptos que reivindican, ¿qué va a ofrecer Pedro Sánchez? ¿Más financiación autonómica? ¿Más competencias para Cataluña? ¿Más equilibrio de la balanza fiscal entre lo que dan los catalanes y reciben? ¿Con eso se va a contentar Pere Aragonès y los suyos? Yo lo dejo en interrogantes. Pepe, yo decía que merecía un punto aparte de lo que comenta Joaquín. Considera tú lo que estimes oportuno. Pero también decía que merecía un punto de aparte Puigdemont porque decía que, bueno, y a ver si a mí me toca a mí, ya de rebote, ¿no? Si hay una reforma de la legislación y el articulado de la sedición se rebaja, pues a lo mejor yo desaparecen las euroórdenes, igual me escapo y puedo volver a Cataluña y no tengo que pasar por donde han pasado estos. Claro, ¿no? Pero esto, quiero decir, no deja de ser un problema puntual, aunque afecte a 3.000 o afecte al señor Puigdemont. El problema es la situación que se ha creado. Y quiero decir, la gasolina estaba ahí.
Pero hubo un señor que llevó el misto, que encendió la cerilla, que fue Zapatero, con la inestimable ayuda de Pascual Maragall. Y a raíz de todo eso, diciendo, comentaba Joaquín, todas las demandas que ha tenido la Generalitat, eso lo dijo ya Zapatero, lo que venga de allí, pues adelante. Y entonces en esas estamos. ¿Y qué se llega a una situación en la que no podemos pedirle a nuestros órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional, que vaya contra la ley? Lógicamente el Tribunal Constitucional tiene que ampararse en la Constitución y tiene que decir, este texto es inconstitucional. Entonces es el agravio histórico contra Cataluña. El resultado está en que este conflicto se produce en un momento de extrema debilidad de todos los partidos políticos. Vamos a ver, 5 líderes que ha tenido el Partido Socialista desde el año 75. ¿Cuál es el que menos respaldo tiene? De los 5, Felipe González, Zapatero, Almunia, Rubalcaba. Pues Pedro Sánchez es el que menos respaldo tiene. Pero resulta que en Cataluña no es que estén mucho más fuertes. Es verdad que Pedro Sánchez necesita esos votos, pero por ejemplo el señor Pere Aragonés, que por cierto es una persona que tiene fama de ser comedido, bueno, y de hecho le gusta la política. Su abuelo fue durante 20 y tantos años alcalde en tiempos de Franco. O sea que en casa él ha vivido lo que es la gestión y la política y todo esto. Bueno, pues Pere Aragonés vive pendiente de lo que dicen los herederos, digamos, de Convergencia, de Pujol, o sea, Puigdemont, de ellos y de la CUP. No olvidemos la CUP, porque la CUP va muy unido al partido de Puigdemont. Donde triunfa, quiero decir, podemos decir que en la Cataluña rural, la Cataluña del interior, lo que era la vieja Cataluña carlista, Lérida y Gerona, es donde triunfa el partido de Puigdemont. Mientras que Esquerra Republicana de Cataluña está más repartida por toda Cataluña, no está tan focalizada. Bueno, pues estos le han puesto una fecha de caducidad al gobierno de Pere Aragonés. O sea que él también tiene una extrema debilidad y entonces no puede, en buena parte, todas estas declaraciones que estamos viendo, pues vienen condicionadas porque no me digan que yo soy menos que. Y ahí está la cosa. Y ahí estamos escuchando además con una sociedad civil catalana que es muy fuerte. El ejemplo está Cuixart. Por ejemplo, Cuixart, por cierto, que su madre es murciana. Es murciano, o sea que es un ejemplo de cómo es esa sociedad catalana, incluida la independentista, y esto tiene difícil solución. Mirad, yo lo único que veo justo de un indulto injusto es que va a crear un clivage, una separación, una diferencia entre aquellos que al menos se quedaron en España, fueron arrestados, fueron a prisión, han estado 3 años en prisión y han sido juzgados, y los que huyeron de una manera y se convirtieron en proscritos de la ley. Huyeron en maleteros, huyeron con nocturnidad, huyeron con cobardía, y me refiero a Puigdemont y a los demás que están por allí en Bélgica o en Suiza. Me gusta que exista menos esa diferencia, que los que se quedaron y han pagado unos años de cárcel, al menos ahora han recibido un indulto que los otros no han recibido, porque los otros son proscritos. Pero fíjate tú la imagen que todo eso origina. ¿Tú te imaginas a un escocés refugiado en Croacia o en Letonia diciendo no puedo volver al Reino Unido porque allí me persiguen? Pues esto es lo que estamos viviendo nosotros. Quiero establecer que al menos ahí se ha creado una diferencia legal que me parece oportuna que exista, porque unos huyeron, no se sentaron delante del juez, no fueron juzgados y no fueron condenados. En este caso, ¿por qué el indulto es profundamente injusto? Hombre, lo es porque evidentemente en el informe que el Tribunal Supremo trasladó al Ministerio de Justicia para que sea entonces el ministro de Justicia, el señor Campo, el que ha llevado al Consejo de Ministros los reales decretos, 9 reales decretos que van una vez firmados por el rey, y aquí entra el factor Ayuso y el rey por en medio, ¿no? Aquella frase de Ayuso de si el rey firmaría o no, el rey tiene que firmar. Cierto que el indulto es una herramienta perfectamente legal que está en el artículo 62 de la Constitución. Y el gobierno tiene el derecho a aplicarlos como le parezca oportuno, pero son injustos aunque fuesen oportunos políticamente. ¿Y por qué lleva razón el Supremo en su informe al Ministerio del Interior negando los indultos? Porque vemos que evidentemente es una vía de transmutar una condena, de una especie el gobierno se ha convertido en una segunda instancia para modificar una condena en firme establecida por unos jueces. Luego, la condena no es injusta ni exagerada, hablamos de sedición, hablamos de malversación, de desobediencia, de
personas con actitudes antidemocráticas y las reiteran. No hay, por lo tanto, tampoco ningún tipo de arrepentimiento, como queda muy de manifiesto. Y a mí lo que me resulta más curioso de esta gente que vive hablando permanentemente de democracia es lo profundamente antidemocráticos que son. No es solo que arrasan el sistema constitucional que nos hemos dado los españoles, es que arrasan con el estatuto y arrasan con las opiniones de más de la mitad de la población catalana, que les ha importado un bledo lo que pensaban, lo que dejaba de pensar, y los han aplastado políticamente. Entonces, por último, la mesa de diálogo. Evidentemente, ningún gobierno de España, sin modificar la Constitución, va a poder nunca, porque no está, es que no está en la Constitución. No puede garantizar un referéndum de nada, porque no existe tal herramienta para habilitar a una comunidad autónoma a secesionarse del Estado, no existe esa herramienta, no puede usarla un gobierno, y evidentemente no puede de ninguna manera pervertir ni los criterios, ni las cláusulas, ni el espíritu de la Constitución. Yo creo que Pedro Sánchez ha entrado en una dinámica que va a durar 10, 15, 20 años, es decir, que él no va a ver cómo termina. Este juego que ha empezado, esta mano de póker, no va a ver cómo termina. Y lo que sí tenemos que tener claro es que es una dinámica de décadas, esto no es de un año o 2 años. ¿Qué puede hacer? Ganar tiempo, hablar y dulcificar las posturas, pero para poner a la defensiva a los líderes del PROSE. No olvidemos que el gobierno de España no está hablándole nunca a los líderes del PROSE, está hablándole a la población que está detrás de ellos, está hablándole a ellos. Porque si yo te pongo... Mira, solo este punto. Puede jugar con el tiempo, pero... Solo este punto. Sí, pero evidentemente los independentistas van a marcar una fecha. Pero solo este punto. Solo este punto termino. Yo insisto Permitidme, Pepe, solo este punto y termino. Lo que yo estoy viendo por parte del gobierno es que ahora mismo ya lo vemos, que cuando escuchas a estos señores hablar de dices, pero si te acaban de indultar, queda como algo ya anticuado. Y en segundo lugar, cuando tú presentes catalanes, mejora económica, fin de la inestabilidad, fin de las penalizaciones que el PROSE está llevando a Cataluña, económicamente, socialmente y de prestigio. Tenéis unas opciones mejores, ¿os vais a quedar con esto? Esa es la idea del gobierno. No, puntualizarle a Pablo que hombre, la estrategia del gobierno, o de Moncloa en este caso, puede ser dilatar todo lo que quiera en el tiempo esa mesa y esos contactos. Pero la cuestión es no se lo van a permitir. ¿Solucionarlo? No, es que una cosa es dilatar y otra cosa es solucionarlo. Pero aparte que no le van a permitir en el otro lado de la mesa dilaciones del tiempo sin más. Es decir, como bien decía en este caso Pepe, dada esa inestabilidad que tiene también Pere Aragonés, que algún resultado, algún trofeo, algo se tiene que llevar, y además en un tiempo corto y determinado. Esto no es un planteamiento que se pueden hacer ellos a largo plazo, de decir, bueno, nos sentamos en la mesa y ya veremos a ver qué pasa. No. Quiero decir que la posición de fuerza de conseguir algo, de empezar a conseguir algo palpable y algo real, va a ser inmediata. La presión, ¿hasta qué punto lo va a soportar? Y no va a saltar la mesa en pedazos, ¿no? Mira, yo creo que el problema, buscando, digamos, una visión, digamos, a otro nivel, es la inestabilidad de la que yo hablaba antes, y que es una inestabilidad que afecta a todo el sistema político español. Y esto, los grandes responsables son los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. En el año 77, con las primeras elecciones, las del 15J, los nacionalistas en Cataluña fueron los cuartos. Pacte Democràtic per Catalunya, liderados por su máximo exponente, que era Jordi Pujol, sacó 500.000 de votos. Ganaron las elecciones los socialistas, segundo los comunistas del PSUC, tercero la UCD, cuarto Pujol, y quinto quedó un partido maoísta, el Partido del Trabajo, que se alineó con un grupúsculo de viejos nostálgicos que era la Esquerra Republicana de Cataluña. Ese 500.000 de votos que tenían en el año 77, este año se han triplicado, es 1,5 millones de votos. ¿Y esto a qué se debe? Pues resulta que tanto el PSOE como el Partido Popular han necesitado los 5 votos del PNV, 5 que no son más, o los 8, 10, 12 o 14 que tenía Convergencia, la Convergencia de Pujol, para mantenerse en la Moncloa. Y ha sido toda una retahíla de concesiones y se ha ido engordando toda esa situación. Las encuestas nos dicen, en España puede haber un cambio, lo están diciendo. El Partido Socialista podría perder las elecciones y podría ganar la derecha. Yo lo dudo, entre otras cosas porque no hay que olvidar
que sin Bilbao y sin Barcelona es muy difícil ganar unas elecciones en España. Y el Partido Popular no existe en Cataluña, tiene 3 escaños. Vox lo triplica, Vox tiene 11 y el Partido Popular tiene 3 escaños en toda Cataluña. Con 3 escaños puede aspirar, en las autonómicas, ¿puede aspirar a gobernar en España? Pues yo creo que no. Están en una situación de extrema debilidad tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Imaginemos en su contrario, si Partido Popular y Partido Socialista dicen tú has sacado más votos, ejercicio de responsabilidad, gobierna tú, y entonces yo pues me abstengo, simplemente no te hago la puñeta, y gobierna, y que no tengas que estar pendiente del voto de Bildu, del voto del PNV, del voto de Esquerra, de Rufián o de quien sea. Eso es un sentido de Estado aquí no ha funcionado. Pero para nada. Un momento, porque ha hecho referencia Pablo Bles antes a la cuestión, al ámbito, hemos hablado desde el punto de vista político, sociológico, desde el punto de vista jurídico. Hemos acudido a José María Caballero, que es catedrático extraordinario de Derecho Penal de la Universidad Católica, para que nos diga por qué. Porque recordamos que tanto la Abogacía del Estado, la Fiscalía como el Supremo se mostraron en contra de esta decisión y también que va a haber recursos, han anunciado ya por parte de varios partidos políticos. Hemos recogido su opinión. En el ámbito jurídico entiendo que lo que se está produciendo en primer lugar es una burla a toda la población reclusa, muchos de los cuales reúnen motivos más que suficientes para que se les pudiera conceder el indulto, y el gobierno es absolutamente restrictivo, es decir, absolutamente, extraordinariamente restrictivo, es decir, no se conceden prácticamente ningún indulto a personas que sí reúnen razones suficientes de justicia, de equidad, de utilidad social, es decir, que sí que solicitan la concesión de esa medida de gracia, y que a criterio de la mayor parte de la gente que los conoce y que los apoya entienden que es así, que se dan esas circunstancias, y aquí sin ningún tipo de rubor se les da una cuestión que entiendo que es absolutamente improcedente. Según la ley del indulto, el indulto lo puede solicitar el mismo penado, lo puede solicitar alguien cercano a él, pero en definitiva la idea del legislador es que el indulto es la transmisión al gobierno de lo que es la voluntad del penado. En este caso lo hace una persona que solicita el indulto y además no alegando ninguna de esas circunstancias de utilidad, de justicia, de equidad que ahora menciona el gobierno. Lo que hace es criticar la sentencia y decir reiterar aquellos argumentos en contra de la legitimidad del Tribunal Supremo de para condenar a estas personas. Jordi Cuixart dijo que no estaba en absoluto arrepentido, que volverá a repetir su misma conducta las veces que haga falta hasta conseguir la autodeterminación, y entiendo por todo ello que no había ninguna razón que justifique la concesión de este indicio, salvo lo que el presidente llama utilidad social, que no es ni más ni menos que utilidad política para él. Entiendo que ha tomado una decisión que es absolutamente, desde el punto de vista jurídico, equivocada. De hecho, no se pueden pedir argumentos colectivos como hace el solicitante, aunque ahora ellos hayan querido darle forma legal a lo que se ha hecho. Se han emitido tantas resoluciones como presuntos solicitantes. La realidad es que el que pide los indultos habla colectivamente de los presos del proceso, lo cual ya por sí solo debería haber hecho inviable la tramitación de ese indulto. El gobierno le está dando cobertura a los ataques que está haciendo el solicitante contra la sentencia, contra el Tribunal Supremo y contra todos los argumentos contenidos en la sentencia. En los informes, en las alegaciones realizadas por los que en su caso serían, como luego ha sido, beneficiados por el indulto, ellos dicen que no se arrepienten de nada y que van a seguir adelante. Es decir, aquí el gobierno se ha saltado a la torera todas y cada una de las circunstancias que se han de tener en cuenta antes de la concesión del indulto.
Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, antes que he dicho que el indulto era profundamente injusto, aunque crease una justicia entre los presos y huidos, que crea una división. Evidentemente, el gran pecado original, interno, intrínseco a este indulto, más allá de la ley, más allá de lo que acaba de decir el experto y compañero José María Caballero, estriba en que, obviamente, por la debilidad del gobierno, el gobierno depende de Esquerra Republicana para mantenerse en el poder. Y eso, evidentemente, mina la credibilidad de cualquier acción que haga, por muy buenas palabras, mucha poesía, muchos alegatos a la concordia y al espíritu de la Constitución que haga el presidente del gobierno. Quiero señalar, sin embargo, que me sorprendió bastante, no tanto que los obispos catalanes apoyen el indulto, eso nos sorprende a muchos, como que el señor Garamendi de la COE, sí que también los empresarios, tanto catalanes como españoles, digamos que favoreciesen un cierto clima de entendimiento. Pero en cualquier caso, como digo, el proceso va a ser infinitamente largo y no corto. Quiero hacer una valoración especial en el augurio que acaba de realizar Pepe, que es tan válido como el contrario. Me refiero, Pepe acaba de decir, y yo podría estar de acuerdo igual que en desacuerdo con él, las dos cosas, que el... Sí, sí. No, voy a elegir. Tienes una amplitud y una flexibilidad de ideas que es encomiable. No, porque tendrías que dedicarte a la política. Es un juicio electoral, que el PP no puede ganar las elecciones que va a ganar el PSOE, las elecciones generales. Y yo ahí disiento, es decir... No, vamos a ver, yo digo que difícilmente, es lo mismo que en Murcia. Sí, que no puede ganar, no puede ganar sin apoyo. El PSOE puede ganar las elecciones sin Cataluña, Cartagena. sin el País Vasco. Y aquí sin Pero ahí Cartagena. te equivocas, ¿por qué? Porque con la ley electoral actual, y si continúa el canibalismo, la canibalización de Ciudadanos por parte del PP, que precisamente cuando Pepe estaba hablando de los partidos bisagra, que no existían en España y que por desgracia durante todo el periodo de vigencia de la Constitución los partidos bisagra han sido los partidos nacionalistas, esa gran desgracia de la política bipartidista en España, que en vez de tener un partido bisagra, uno liberal como en Reino Unido, o verde, que decía Pepe, pero bueno, eso es más complicado. Respetar el segundo. Sí, pero eso es más complicado. Eso en Alemania ha ocurrido. Sí, pero era bastante poco predecible. Yo creo, inoculado en la cultura política española. De hecho, se ha visto, derecha e izquierda y no colaboran. Entonces, hay 30 años engordando el secesionismo, el independentismo, de puyolista o Arzayus en el País Vasco, ha llevado efectivamente a una progresiva institucionalización y además justificación, razón de ser, porque esos señores, Puyol, etcétera, traía a Cataluña prerrogativas, dinero, bolsas de dinero y las que se llevaba Andorra, ¿no? Eso por otra parte. Pero al mismo tiempo, en este proceso de canibalizar a Ciudadanos, con la ley electoral actual, con los datos, si el PP obtuviese los mismos resultados que en 2019, obtendría 20 escaños más. Por eso las encuestas que dan al Partido Popular potencial ganador en unas elecciones generales en 2 años, con las dinámicas actuales, son legítimas. En cualquier caso, pues mira, Cataluña y el País Vasco, aunque no esté Cataluña y el País Vasco. Vamos a aclarar, en España sí que ha habido partidos bisagras. Teníamos al CDS, que desapareció en el 91, pero que llegó a tener 2,5 millones de votos. Tuvimos posteriormente al partido de Rosa Díez, UPyD. Llegó a tener 1,5 millones de votos y también desapareció. Quiero decir que partidos bisagras que han estado... Y entonces Ciudadanos, pero todos han tenido fecha de caducidad y la fecha de caducidad de Ciudadanos está clara, que es dentro de 2 años menos 2 meses, quiero decir, en mayo del 23, y quiero decir, esto no es hacer una quiniela, esto es simplemente ver la proyección que lleva. Tuve ocasión hace un tiempo de ver estudiar los resultados de las elecciones autonómicas catalanas. Las anteriores ganó Ciudadanos, y en estas lo que ha ocurrido es que Vox ha tenido 11 escaños, Ciudadanos 6, y venía de ganar las elecciones, y el Partido Popular 3. Viendo el trasvase de votos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues resulta que se han deshinchado el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Y dónde han ido a parar esos votos? Han ido a parar al Partido Socialista, al PSC y a Vox. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que es verdad que Ciudadanos está en un proceso de desaparición acelerada, pero que en cambio el Partido Popular no lo ha vampirizado en Cataluña, lo ha vampirizado Vox, con lo cual esa situación que tú planteas de que el Partido Popular puede, no. El Partido Popular tiene serias debilidades, y una debilidad es el País Vasco y otra debilidad es Cataluña, y estamos hablando de comunidades muy pobladas. En cualquier caso, por el argumento que en Madrid sí que ha canibalizado, utilizando la expresión,
El Partido Popular sí se ha hecho con los Joaquín, votos en cualquier caso, Bueno, el Partido Popular o Isabel Díaz Ayuso. Bueno, sí, está bien. Joaquín, sí, es importante. Joaquín, en cualquier caso, esa circunstancia respecto de los partidos bisagra nacionalista catalán también era la misma necesidad de los vascos. Pero allí no se ha llevado esta deriva. Es que ahí voy. ¿Qué diferencia ha habido tan grande para que lo que hace 30 años, muchos los jóvenes no se acuerdan, pero vivíamos esa sensación de ruptura con ETA y demás del País Vasco, ahora la sensación de ruptura hacia el país, de otra, sin los atentados terroristas, es de Cataluña, pero el País Vasco no está en esa afrenta, por lo menos no se está visibilizando, ¿no? Ya, parece que me has leído el pensamiento, porque ¿Sí? Voy a introducir, fijaros, ese elemento de análisis o de reflexión. Fijaos en el PNV, no hay que perderlo de vista, el Partido Nacionalista Vasco. Respondiendo un poco a tu pregunta y además apoyando el argumento que acabas de comentar, la última encuesta del Euskobarómetro, digamos que es el CIS para el País Vasco, daba una caída en el apoyo al independentismo vasco que no se conocía en los últimos 20 años, el porcentaje de vascos que apostaban definitiva y únicamente por la independencia como ideal. Es decir, ha habido un proceso de normalización con muchas cuentas pendientes todavía en el País Vasco de lo que es, digamos, la vida de la sociedad vasca. Pero lo más importante es el papel, vamos a llamar inteligente, con ciertas matizaciones, que está jugando el Partido Nacionalista Vasco en las relaciones con el gobierno, ¿no? El tema del cupo vasco lo lleva bien, el nivel de vida en el País Vasco para sus ciudadanos es superior a prácticamente casi todas las autonomías. Sí. Hay unos servicios sociales atendidos. Sí, pero bueno, ahora mejor. Ahora mejor. Y eso lo percibe el ciudadano porque ya se encarga de venderlo bien el Partido Nacionalista Vasco como logros del nacionalismo en un clima de entendimiento y de negociación con Madrid. Con lo cual, digamos, hay una sensación, insisto, con muchas matizaciones, pero de cierto confort en las reuniones, en las digamos, relaciones del gobierno vasco con Moncloa. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque no hay que perder de vista las relaciones del Partido Nacionalista Vasco con Esquerra Republicana de Cataluña, las relaciones de Urkullu con Junqueras, las relaciones de Ibarretxe, que incluso va a la cárcel a visitarlos a los presos del proceso. ¿En qué medida yo creo que las reivindicaciones que se planteen en esa mesa de negociación o de diálogo con el gobierno central van a estar, vamos a decir, asesoradas, ¿no? Vamos a utilizar esa expresión, por el nacionalismo vasco? Sería bueno que Pere Aragonés escuchara a Urkullu, o escuchara ahí ahora no me sale el nombre del presidente de Euskadi, Buru Batzar, pero bueno, escuchar a los nacionalistas vascos, ¿no? Porque por ahí puede ir parte de, digamos, una solución tranquila de lo que pudiera ser el conflicto de Cataluña, pero esto evidentemente va a exigir entregas desde el gobierno central que desde las autonomías, el resto de autonomías en España, va a ser muy difícil de digerir, porque estamos hablando de reivindicaciones como el cupo. Es decir, ¿está dispuesto el gobierno a entrar a negociar un cupo catalán como negocia y reconoce con las haciendas forales vascas o la hacienda foral de Navarra? ¿Qué agravios comparativos iba a crear esto en Galicia, en Valencia, en la Comunidad de Madrid? Es decir, hasta dónde se puede llegar también por ese camino es bastante complicado. Cojo ese hilo que deja Joaquín sobre otras comunidades autónomas y para venirnos aquí a Murcia, hemos pedido opiniones de representantes de los partidos políticos. Algunos de ellos nos han remitido a los líderes nacionales, eso ya los hemos visto. Lo que queríamos eran lo que opinan los líderes regionales, porque son los que aquí tienen que jugarse la búsqueda de votos, y a algunos esta decisión pues les puede favorecer en el electorado y a otros perjudicarles. Hemos conseguido, después de que algunos, insisto, nos han remitido a Madrid, los que sí han querido desde Murcia hacer declaraciones, por ejemplo, los ha hecho ya, de hecho, en rueda de prensa, Fernando López Mira, por parte del Partido Popular, también se las hemos pedido a Diego Conesa del Partido Socialista. Es una aberración democrática, ¿no? En un Estado de Derecho los gobiernos no pueden administrar justicia. El indulto es una medida de gracia, pero una cuestión es que sea una medida de gracia y otra cosa es que el gobierno la tome en contra del sistema judicial, en contra de la Administración de Justicia, en contra del Tribunal Supremo, en contra de la Fiscalía. Creo que es una aberración democrática
que atenta contra el Estado de Derecho, que el presidente del Gobierno ha aprobado exclusivamente por su interés, para seguir siendo presidente del Gobierno y para seguir anclado en la Moncloa. Y que además demuestra que le importa lo más mínimo que haya delincuentes que han intentado atentar contra la unidad territorial de España. Pero voy más allá. Yo creo que en la última etapa, en la última época, habíamos conseguido acercar más a los ciudadanos a los políticos y los políticos a los ciudadanos. Habíamos intentado reducir esa desafección que en años anteriores había sido muy importante. Y lo habíamos hecho sin duda porque todas las administraciones, todas y todos los gobiernos, firmemente condenaban y estaban dispuestos a perseguir a aquellos políticos que habían malversado fondos públicos. Y lo que nos hemos encontrado esta semana es que Pedro Sánchez ha indultado a políticos que han malversado caudales públicos, dinero público. Y creo que esto no ayuda a la regeneración democrática, creo que esto no ayuda a terminar con esa desafección que hay entre la ciudadanía, entre la sociedad y la clase política. Nuestra posición es clara, se ha explicado por el partido, la hemos explicado nosotros. Yo creo que el señor López Miras tendría que dar explicaciones a los alumnos que hoy no pueden ir al colegio porque no tiene autobús y transporte escolar. Tendría que dar explicaciones por la situación en la que se encuentran los sanitarios, los enfermeros y médicos que han dado el do de pecho durante este año de pandemia y que no se van a contemplar o no se quieren contemplar sus méritos durante este año para los procesos de selección. Hay tantas cosas que tapar en esta región donde ocupamos tantos rankings que yo le pido al señor López Miras que se preocupe de sus competencias. La competencia del Gobierno de España, que es una competencia exclusiva del Gobierno, la ha tomado, la ha explicado, la va a explicar en el Congreso de los Diputados y ojalá hiciera y diera los mismos pasos el presidente regional en ese sentido. Mientras, lo que hace es, después de comprar voluntades, después de prostituir la Asamblea Regional, la dinámica de la Asamblea Regional junto con otros tráfugas, ahora también es incumplir otro punto, otro mandato de ese acuerdo de Partido Popular y Ciudadanos, que era ampliar hasta 8 años el tiempo en el que podría estar un presidente y que lo quiere hacer indefinido. Es verdad, Joaquín, que en la mano de estas dos personas, tanto de Fernando López Miras en cuanto presidente del Gobierno o de Diego Conesa como líder de la oposición, está la gestión autonómica o la oposición autonómica en el marco de las competencias que ellos tienen. Y por eso se debería analizar y luego los votantes pronunciarse. Pero ¿hasta qué punto crees tú que decisiones nacionales como esta puede influir o tener peso en el electorado, incluso en unas elecciones, ya no digo nacionales, sino incluso en unas elecciones autonómicas? ¿Puede pesar? Sí, bueno, dependerá en mayo de 2023, están convocadas en principio, o se convocarán en su día las elecciones. De aquí entonces igual cambian muchas las cosas, pero bueno. Sí, pero bueno, todo depende del grado de sensibilidad con respecto a la política nacional autonómica con la que se llegue en ese momento, con lo cual, si estamos viviendo momentos como este, evidentemente yo creo que la opinión pública en la región de Murcia está ahora mismo influenciada por todo lo que está pasando en esas relaciones con Cataluña, con lo cual, si llegara el momento de votar ahora mismo, evidentemente se habría una influencia, ¿no?, de formaciones. Claro, si esto con el tiempo, el paso de 2 años, pues de alguna forma se diluye, que no va a desaparecer, evidentemente, pero bueno, se diluye en favor de otros problemas más acuciantes que pueda tener en ese momento la comunidad autónoma. Para entonces yo creo que en el 2023, Pepe, estaremos ya con los caudales ecológicos del Tajo en 7 metros cúbicos y igual aquí, si coincide con un año de sequía, tenemos problemas de agua. Y en mayo resulta que el tema del agua, ya no del trasvase, sino de que falta agua en la región, pues es uno de los argumentos que movilice en ese momento al electorado o cualquier otra circunstancia que pueda, ¿no? Igual hasta el AVE llega entonces, en el año 2023. Pepe, que como buen politólogo nos echa una mano. ¿Cuánto pesa una cosa, incluso en unas elecciones autonómicas, una comunidad como Murcia? Medidas nacionales, la gestión, la oposición, el liderazgo. No es fácil lo que te he dicho, pero bueno. No. No es fácil porque quiero decir, quien tenga la respuesta... hombre, hay momentos en el que parece que estamos precisamente viviendo a golpe de, no de gobernantes, sino de marketing político. No lo sé, habrá que verlo. Hoy por hoy tenemos algunos asuntos que son especialmente preocupantes y que tendrán su incidencia en el voto. Me refiero lógicamente a lo de Cataluña, pero no solamente a lo de Cataluña. El problema de la emigración también está, y el problema del agua. Y no olvidemos que las últimas elecciones generales que hubo,
que fueron las de noviembre del 19, en esta región ganó Vox. Fue la única comunidad autónoma donde ganó Vox. Entonces, eso quiere decir algo. Es verdad que no se trataba de... Es un voto en el que tú no decidías quién te iba a gobernar en tu pueblo ni en tu región, sino que simplemente lo mandabas a Madrid. Pero denota un estado de ánimo, porque yo creo que más que un voto ideológico, el de Vox fue un voto de estado de ánimo que ocurrió. Y el voto de Vox, además, en la región de Murcia, no es un voto, digamos, de la Murcia profunda, de la Murcia rural, sino, o sea, que no es un voto de la comarca del noroeste del río Mula o del altiplano. El voto de Vox coincide con las comarcas que tienen, digamos, las rentas más altas y que son más dinámicas, porque Vox es el partido que ganó en todo el campo de Cartagena y ganaba en las ciudades, ganó en Cartagena, ganó en Alcantarilla. Estamos hablando en Alcantarilla que tradicionalmente pues, se considera, esto forma parte del gran cinturón de Murcia, ganó en Molina. Entonces, eso lleva a pensar que hay cosas que están cambiando. Y luego, el agua, sin lugar a dudas, en esta región sí que tiene repercusión y si siguen adelante los planes del gobierno de la nación, pues es probable que prácticamente condenen a la oposición por unos cuantos años más a los socialistas en todo el sureste, en Alicante, en Almería y en Murcia. Bueno, la opinión pública opina, según encuestas del CIS recientes, que un 60% de los españoles está en contra de los indultos y en algunos sitios como Murcia, quizá con especial visceralidad, porque como señala Pepe, como es evidente por los resultados electorales, que los últimos en particular, en Murcia hay un voto muy asentado la derecha que además ha agarrado la bandera y se ha puesto de frente a los indultos. El Partido Popular promoviendo una campaña de firmas, obviamente el encuentro de Colón, aunque fue organizado por una asociación precisamente liderada por la señora Díaz, pues ahí, digamos, el color verde de Vox y el color azul del Partido Popular, estaba también Ciudadanos, pero Ciudadanos se derrumba, pues dice mucho. Ahora, el Partido Socialista, Pedro Sánchez en particular, da por descontado los indultos. Cree que con estos apoyos sociales, a veces contra natura, los empresarios, los obispos catalanes y el tiempo, los indultos no van a jugar un papel decisivo en cómo ellos perciben el territorio electoral dentro de 2 años. Ellos piensan que el influjo de billetes que viene del programa Next Generation, sumado a la mejora económica potente, importante, y en general un cambio de clima respecto a la pandemia, es lo que va a llevarse el gato al agua, es lo que le va a dar la victoria. El propio Pepe además suma que el Partido Popular, que es el rival natural, no tiene peso ninguno de momento en Cataluña y tampoco tiene en el País Vasco, y que mucha gente opina que sin apoyo electoral, sin ningún apoyo electoral del Partido Popular en esas 2 comunidades autónomas, ganar es muy complicado. Yo no opino eso, pero es un factor muy importante. Lo que sí está claro es que el Partido Socialista, el gobierno, vive siempre en el cable del funambulista y ha tenido, recordemos, en febrero elecciones en Cataluña, salvaron bien los trastos, ganó Illa, aunque no gobierna. Por desgracia no gobierna. Quizá en esta mesa a todos nos gustaría que Illa gobernase, porque quizás somos constitucionalistas y preferimos a Illa que no a Pere Aragonés. Luego, sin embargo, se llevaron un enjuague morrocotudo en las elecciones madrileñas, en mayo, donde Ayuso, pues al candidato socialista, al catedrático y rector socialista, pues prácticamente lo desahució y el Partido Socialista ahí ha tenido un declive importante. Sin embargo, quiero señalar que junio está marcado por otra noticia dulce para el gobierno, en particular para Pedro Sánchez, y es obviamente las primarias en Andalucía, donde obviamente la lideresa andaluza, cuyo nombre es la señora Susana Díaz, va de salida, y el candidato Espadas, el alcalde de Sevilla, va de entrada, que es un candidato de Pedro Sánchez. Con lo cual hay un gran fortalecimiento del concepto del PSOE que tiene Pedro Sánchez. Pero eso es normal, quiero decir que eso estaba cantado. ¿En qué partido no se vota al que respalda el poder? En Ciudadanos pasa muy a menudo, por ejemplo. Bueno, Ciudadanos es un partido de aluvión, como quien dice. No, quiero decir que existe un Ciudadanos que es el Ciudadanos que nace en Barcelona y que nace con la izquierda. Todos los ideólogos originales de Ciudadanos es gente que viene del mundo socialista o del mundo comunista. Y no tiene nada que ver con el Ciudadanos que se va implantando como una franquicia en el resto de España. Absolutamente nada que ver.
Y en el caso de las primarias de Andalucía es lo normal. Quiero decir, ¿quién vota? Pues votan los militantes. ¿Y los militantes a quién quieren? Pues al que me está diciendo el poder que es nuestro candidato. Es el que ha ganado unas elecciones, es el alcalde y ha perdido. Ha comentado Pablo el tema de los fondos europeos, me ha venido a la memoria o a la cabeza, ¿no? Que puede ser la estrategia del gobierno la de, digamos que, regar, ¿no? de millones de euros el tejido empresarial y productivo del país con arreglo a proyectos a los que están fijados por la Unión Europea, ¿no? El tema digital, ¿te acuerdas del plan de Zapatero? Etcétera. Sí, bueno, y la derrota que tuvo después el PSOE. No, pero es que además creo que se nos está proyectando esa imagen cuando realmente, si uno empieza a repasar los proyectos que se están presentando a optar a esos fondos europeos, te encuentras, y era una preocupación que esta mañana en la emisora nos lo comentaba uno de los economistas de ámbito nacional, bueno, pues uno empieza a repasar y se encuentra con los proyectos de las grandes empresas del IBEX 35, que son los que pueden terminar copando la mayoría de los 140.000 millones o de los 70.000 millones que van a llegar de manera sin tener que devolverlos, ¿no? De hecho, ponía el ejemplo esta mañana de que Endesa ya ha presentado una opción a los fondos Next Generation, una opción muy buena de transformación energética muy ambiciosa, que debe estar muy bien hecho además y que tiene buenos objetivos, que es bueno. Y que esas empresas son las que tienen gente para hacer esos papeles y esos proyectos. Pero que opta, Pepe, pero que opta 28.000 millones de euros. Solamente Endesa ya opta a 28.000 millones de euros. Y entonces la luz será más barata a las 12 del mediodía. Seguro que sí. Seguro que sí. Claro, fijaros, entonces, que el contrasentido es que al final, eso que los ciudadanos esperan como que va a venir el dinero, ¿no? Se va a quedar en proyectos que van a ser muy beneficiosos para el país, pero que van a estar liderados y pilotados por el IBEX 35. Vamos a hablar de economía un poquito por una cuestión. Por cierto, antes de nada, yo hablaba a nivel regional. Parece que hay una tranquilidad, después de las dos mociones de censura, en el entendimiento. El partido de Fernando López Miras está más tranquilo que nunca con su gobierno, esas incidencias que tenía con el socio han desaparecido. Gobierno en solitario, ¿no? Eso es. Pero es que también en el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde Ballesta con Mario era permanentemente, hay un enfrentamiento que trascendía a los medios de comunicación, y ahora mismo en la relación entre el Partido Socialista y Ciudadanos hay una tranquilidad. Parece que después de esas mociones de censura, Pablo, ¿no? Es que ha llegado una tranquilidad. Lo cierto es que por una parte a nivel regional tenemos a un Miras, a un presidente del gobierno, López Miras, prolongado y reloaded, recargado, porque con la más que previsible eliminación de la ley que aprobó su predecesor, el señor Alberto Garre, presidente de la Comunidad Autónoma durante un corto periodo de tiempo, pero que aprobó esta ley por la que los presidentes de la Comunidad Autónoma no podían estar más de 2 mandatos, pues se ve fortalecido por los apoyos de los, vamos a llamar así, no a todo el mundo le gusta que se emplee este término, tránsfugas, tanto de expulsados, los díscolos del IARTE, como quiera llamarlos, por un lado el apoyo de los ex-Vox, a la gente de Vox no le gusta que se les asocie con Vox, y obviamente los expulsados también o tránsfugas de Ciudadanos. Entonces está asentado como no estuvo antes cuando tenía el pacto con Ciudadanos, con el Ciudadanos clásico. Y por otra parte ve que puede realizar un paseo triunfal en la convención que tienen prevista que suceda este verano, donde no va a tener alternativa, porque recordáis que hasta que... Todas las convenciones se ganan por definición. Pepe, por una cosa, Pepe. Hasta que... No, pero hay algo muy importante, Pepe, tú lo sabes bien. Hasta que no se despejó la incógnita de la ley del presidente, Teodoro García movió hilos y todo el mundo sabe que la presencia en el gobierno del señor Marcos, el exalcalde de Yecla, pues no es por casualidad. El señor Luengo también se aproximó. ¿Por qué? Porque si no se podía modificar la ley había que buscar un recambio para López Miras. Pero también decía... y luego, sin embargo, también quiero hacer hincapié en que la alcaldesa de Archena, que hoy con el nombre estoy bastante mal, Patricia, también ha sido una figura que alguna gente se ha acercado a decirle, oye, pues postúlate, ¿no? Entonces, tampoco es inviable que haya alguien que se postule. Supongo que alguien se postulará. Y habrá este paseo victorioso de López Miras en la convención y a partir de ahí tiene 2 años perfectos. Como además las encuestas, los trabajos demoscópicos hechos, entre otros, por nosotros en el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, demuestran que tiene un apoyo en crescendo y que ahora mismo el Partido Popular estaría
según algunos, a un escaño de la mayoría absoluta, en nuestro caso, y en algunos otros trabajos, incluso ya con la mayoría absoluta, ¿para qué va a haber elecciones? Y dice que en el ayuntamiento también hay una tranquilidad, por lo menos yo apariencia, ¿no? Noto dos cosas en el ayuntamiento. Yo no vivo en Murcia ciudad, pero yo percibo dos cosas. Una, yo creo que hay un deseo, un esfuerzo de cambiar la manera, las formas y el estilo, que era muy cesarista del alcalde Ballesta, y utilizar otras formas, otras maneras. Creo también que es bastante visible que hay un buen entendimiento, una entente cordial, práctica, entre el alma de Ciudadanos, es decir, el señor Gómez, y el señor Serrano, el alcalde y el vicealcalde. Y me parece, y yo percibo, que están intentando, sobre todo, dejar su sello en la buena gestión, el ejercicio impecable de las funciones públicas, la transparencia. Y en ese sentido, creo, desde mi punto de vista, que lo están haciendo bastante bien. Bien, perdona, y yo creo que habría que destacar también la situación de las alcaldesas de Cartagena. Las alcaldesas. Las alcaldesas, la anterior y la actual. Nadie apostaba por ese pacto teóricamente contra natura, y que se produce con un ejercicio, digamos, de decir, ante una opción que consideraban populista, se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios y un tercero, y Ciudadanos. Ahí han salido trasquilados, pues tanto todo el grupo municipal socialista, que ha desaparecido como tal, como también Ciudadanos. Pero el caso es que el Ayuntamiento de Cartagena ha vivido un periodo de estabilidad y una transición de la que no hemos hablado, porque es que no se habla absolutamente nada de lo normal y sencilla que ha sido. Lo que habrá que ver en el futuro, dentro de 2 años, quién va a ser el candidato del PP a la alcaldía de Murcia, y quién va a ser el candidato socialista a la alcaldía de Cartagena, y qué va a pasar con Ana Belén Castejón. Que esas son 3 incertidumbres que están ahí abiertas. Pepe las tiene en la cabeza, pero no las dice. Ha hablado tanto Joaquín como Pepe del agua, han nombrado el agua. Bien, yo quiero señalar, ya para los últimos minutos nos queda de programa, que en el ámbito de económicos hay una dinámica, una reactivación muy positiva en estos momentos, por fortuna. Bueno, por fortuna del ámbito sanitario, que es lo más importante, y la consecuencia económica también. El turismo está teniendo un crecimiento importante, una perspectiva muy positiva. Y en cuanto al ámbito agrario, por una parte ha habido una noticia muy positiva sobre la retirada o la reducción de los aranceles con Estados Unidos, y eso es muy bueno, pero sigue la espada de Damocles del tema de los trasvases a los que hacía referencia Pepe. Hemos recurrido al presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia, FECOA, Santiago Martínez Gabaldón, quien nos hace una reflexión sobre las consecuencias que puede tener tanto una medida como la otra. El beneficio es cuantioso para ciertos productos que tenían un problema gravísimo de aranceles muy altos y que no se podían exportar, y que se estaba creando un estocaje importante en los sitios de producción, y la verdad que con este tema se da mucha salida, así que estamos de enhorabuena. En algunos productos importantes supera el 60%, pero en otros productos Europa es el mercado principal, ¿no? Pero vamos, si nos vamos a conserva, en melocotón el porcentaje ha hablado de un 15 o un 20% de la producción que se exporta. En vino, pues seguramente a lo mejor hay un porcentaje un poco mayor, llegaríamos hasta el 30%, y en los otros pues estamos todos rozando un 12, un 15, un 20%. Seguramente en los próximos meses va a haber unas descongestiones de los estocajes que está habiendo de ciertos productos, y tenemos un nicho de mercado nuevo que se nos quitó injustamente, que era de Estados Unidos, y ahora pues entiendo que en 5 o 6 meses se normalizará la exportación. Se iría a 109 hectómetros cúbicos, lo que dejarían de bajar, por lo tanto sería sinceramente el cierre del trasvase, porque lo que bajaría sería insostenible con la cuota que tenemos que pagar, o que tienen que pagar los regantes, en este caso anuales, al gobierno, ¿no? Así que creo que es injusto lo que se está haciendo, no tiene argumentos. Lo que sí habría que hacer sería depurar las aguas de arriba, que se está comentando los últimos 2 años ya. En Madrid se podían depurar en torno a los 500 hectómetros cúbicos. En vez de echarle más agua a un río sucio y contaminado, lo que hay que hacer es echarle menos porquería a un río ya contaminado. Echándole menos porquería y depurando las aguas, no haría falta aumentar el caudal ecológico, porque cuanto más aumentemos, más removemos el agua sucia con la limpia. Por lo tanto,
no solucionamos absolutamente nada. Y son miles de puestos de trabajo que se pierden. Creo que España no está para perder ni un solo puesto de trabajo, y aunque hay, tampoco. Dos cuestiones para terminar sobre el tema agrario, que van a estar, puede ser que influya en la cuestión política, pero sobre todo que influye en la económica y en la social, que es si me permite, lo más importante, ¿no? Esos aranceles, que ahora lo comentas, Pablo, y luego también el agua. La noticia del aumento del caudal ecológico del Tajo incide en la necesidad más de desalación, pero el precio es mucho más caro y parece que para muchos agricultores puede ser insostenible. Pero es una espada de Damocles permanente lo del Tajo Segura. Santiago Martínez Gabaldón ha utilizado un argumento que es muy sencillo y que no hace falta ser un ingeniero para decirlo. En vez de aumentar el caudal ecológico, que está muy bien que tenga el caudal ecológico, lo que hay que hacer es echar menos porquería. Así de sencillo. Echar menos porquería, vigilar la depuración directamente. O sea que el problema del Tajo es ese. No es que no tenga suficiente caudal ecológico. Al fin y al cabo, cuando se diseña entre Peñas Buendía, se diseña exclusivamente para cuando hay aportaciones extraordinarias. Aportaciones cuando llueve mucho y entonces se crean dos pantanos que reservan ese agua para enviarla hacia el levante. No se está tocando el caudal natural del río Tajo. Teóricamente el Tajo lleva, aunque se está utilizando el trasvase, porque no hay que olvidar que se utiliza también entre Peñas Buendía para alimentar el caudal ecológico actualmente y también para alimentar las tablas de Daimiel, todo eso no tiene nada que ver con el trasvase. Todo eso está ahí y los trasvases están demonizados. El otro día, viendo unas fotos antiguas de mi época de estudiante, vi en un viaje al sur de Francia el canal del Midi. El canal del Midi es el que une el valle del Garona, que desemboca en Burdeos, con el del Ródano. Y yo digo, este canal tiene más de 100 años. Yo digo, en Francia, que es un país relativamente verde, son capaces de hacer trasvases y nunca ha habido problemas. Y estamos hablando de ríos que son como el Ebro. Y no ha habido discusión y no ha habido debate. Bueno, es que canales hay, trasvases hay más arriba, en Alemania y en otros sitios, y nunca ha habido problemas. Y nosotros aquí, que teóricamente necesitamos el agua y donde al agua se le da riqueza, estamos con estos problemas permanentes. Sí, sin ir más lejos, estos días, lo comentaba el presidente de la Confederación esta mañana, ahora mismo en Aranjuez hay más de 7 metros cúbicos por segundo que está pasando el agua. Es un problema que primero tiene que solventar el tema de la depuración. Y ahí la Comunidad de Madrid tiene mucho que decir también, no solamente la con Comunidad las aguas residuales de Madrid se le da caudal ecológico al Tajo para toda la cuenca. Suficiente. Con lo cual, bueno, hay determinados mecanismos que habrá que ver. La elevación a 7 metros cúbicos a partir del año que viene va a llevar aparejado un estudio, al menos se nos ha dicho así, desde el Ministerio, donde se va a evaluar si es suficiente para mantener el caudal ecológico, esos 7 metros cúbicos, y no hay que seguir progresando en un aumento en comparación con unos informes que se cruzarían. Pero todo eso son números que tienen que hacer los ingenieros, pero lo que hay que ver es la tendencia y lo contento que está el gobierno de Castilla-La Mancha. Hemos ganado. Son cuestiones políticas que van por encima de las cuestiones técnicas. Hay que ver un asunto que es todavía incluso más preocupante, que ya es de por sí muy preocupante el tema del trasvase, y es el tema del altiplano y del noroeste. ¿Qué va a pasar en el año 2027? Y aquí sí que hay una espada de Damocles que es muy difícil de envainar, que la directiva prohíbe expresamente a partir del año 2027 extraer de los acuíferos más agua de lo que se considera que es el volumen de recarga habitual. Esto va a suponer para el altiplano del noroeste, el sur de la provincia de Albacete, un déficit de 80 hectómetros cúbicos al año, para los que ahora mismo no hay una solución de suplir. ¿De dónde van a salir esos 80 hectómetros cúbicos? En botella, la llevaremos en botella. Y en el tema de los aranceles, decir que, hombre, el impacto en la región de Murcia del tema de Estados Unidos ha sido relativo. Una de las exportaciones principales en agroalimentarios que hace la región de Murcia es el vino. Sí. Hay importantes bodegas que buena parte de su actividad va a la exportación, incluso a la exportación en un porcentaje significativo a Estados Unidos. ¿Qué ocurre con esas bodegas? Que han pasado de refilón por los aranceles de Donald Trump. ¿Por qué? Nos lo explicaba el otro día el responsable de la denominación de origen Jumilla. Porque los vinos de Jumilla, de Yecla, los de Bullas también tienen una graduación superior a 14 grados generalmente. Los aranceles que puso Trump castigaban y penalizaban a aquellos vinos hasta 14 grados. Claro que también hay otros aranceles
que penalizan los vinos por encima de 14 grados, que esos ya venían de antes de la administración norteamericana. Lo que piden ahora las bodegas murcianas, las bodegas españolas, es que se supriman todos los aranceles, no solamente los de Trump. ¿Qué se puede decir en ese sentido? Aunque no me gusta demonizar a ningún político ni a ninguna persona en particular pública, o sí. incluso a Pepe Rocamora, solo a Pepe Rocamora lo demonizo bastante, pero eso incluye a Donald Trump. Donald Trump, hay cosas con las que uno podía estar de acuerdo. Como comunicador lo estoy estudiando, como tuiteaba, pero para los intereses de Europa y de España ha sido un presidente nocivo y nefasto. ¿Por qué? Pues no olvidemos los regalos de partida de Donald Trump. El problema del Sáhara Occidental, es decir, de la frontera de Ceuta y Melilla, es decir, de la invasión de miles de jóvenes desgraciados, pobrecitos, en el mar y de niños intentando llegar a España, eso se debe, como todos conocemos, a que Donald Trump, a cambio de que Marruecos reconociese la capitalidad de Israel sobre Jerusalén, reconoció que el Sáhara Occidental era territorio, una autonomía de Marruecos. Y como España no comparte esa posición, un Marruecos envalentonado abrió las fronteras como conocemos. Pero es que también, debido a que España contempló la tasa Google en sus presupuestos generales como una partida importantísima para recabar dinero, porque como todos sabemos, las grandes tecnológicas no pagan, no tributan donde hacen el dinero, sino que tributan en paraísos fiscales o casi paraísos fiscales. En el caso de Europa, en Luxemburgo, donde está la sede fiscal, pues resulta que en países como España Google no ganaba dinero y no pagaba impuestos. En el Reino Unido pagaba 1,5 millones de libras y hacía 14.000 millones de facturación. Como todos sabéis, en el reciente reunión del G7 se ha acordado a nivel global tasar con un mínimo de un 15% a esas empresas. Pues Donald Trump, en retorsión por la tasa Google, lo que hizo es establecer aranceles, que además se sumaba a una disputa histórica por el apoyo a las aeronáuticas, a Airbus, la europea, por parte de los países europeos, y a Boeing, y eso duraba ya 17 años. ¿Ha dañado de manera potente, de manera profunda, estos aranceles a la producción de quesos, de vinos, de hortalizas, de frutas y de zumos murcianas? Solo parcialmente y solo tangencialmente. Por un lado, porque ha durado muy poquito esta imposición arancelaria, y por otro, porque no se exporta tanto a Estados Unidos, no es nuestro mercado principal. En general, en global, se ha reducido la exportación un 7,5%. El mercado americano es más reputacional que realmente de hacer facturación. ¿Por qué? Porque tú dices que exportas a Estados Unidos y eso significa mucho a nivel de garantías fitosanitarias, etcétera, etcétera. Vamos a terminar ya, pero con un punto y final. Terminamos. Hemos estado aquí hablando de algunas cuestiones más antes de empezar el programa, que tiene que ver un poquito con el relax, porque acabamos ya la temporada, volveremos Dios mediante en el mes de septiembre, y ojalá que durante estos meses pues las condiciones sanitarias sean bastante mejores. En cualquier caso, cuídense, es algo que pedimos continuamente, que también aportemos cada uno de nuestra parte a la hora del consumo, de reactivar el consumo y por tanto de la economía en nuestro país, y que nos agarremos también un poquito al ocio, incluso aunque sea el televisivo, para ver la selección española. Hemos hablado mucho de esto, ha habido para otro programa sobre el juego, Luis Enrique, los veteranos y todo esto, pero también ojalá que disfrutemos con los Juegos Olímpicos, en donde va a haber un papel importante seguro por parte de muchos españoles. Y en este sentido, hoy mismo jueves, esta mañana, ha habido un acto en Madrid, en Europa Press, en donde el presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco, junto con el presidente de esta universidad, José Luis Mendoza, y varios olímpicos del proyecto Ucancoe que van a estar allí, han participado. En torno a 60 olímpicos seguramente de este proyecto Ucancoe van a estar en los Juegos Olímpicos, y les dejamos con algunas imágenes, con algunos testimonios de ese equipo español que estará abanderado por dos deportistas de esta casa, por Mireia Belmonte y Saúl Carapieto. Nos vamos a quedar con eso. Joaquín, a la vuelta nos vemos. A la vuelta. Felices vacaciones. Cuídate. Pepe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pablo, ha sido un placer. Un placer todo el año. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico de esta casa de Popular Televisión, sin duda alguna también a todos los invitados que han estado pasando por esta mesa en una nueva temporada de El Debate, y desde luego a todos ustedes por seguirnos. Les dejo con estas imágenes que ojalá que sean el preludio de algo muy positivo de estos próximos últimas semanas de julio y primeros días del mes de agosto. Gracias y un abrazo a todos ustedes. Inquietud y también seguridad de que van a ser unos grandes juegos.
contentos de acompañar a nuestro hermano Alejandro, que tanto está haciendo por el deporte olímpico. Es un ejemplo de universidad, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Es comentado, será sin ninguna duda la universidad que más deportistas becados lleve a los Juegos. Y yo, por encima de todas las cosas, lo que me quedo de mi hermano José Luis es su humanidad, su amor por los demás y su desinterés en que lo único personal, sino lo único que quiere es que la gente que le rodea esté bien, ayudar a todo el mundo. Nosotros ayudamos de dos maneras, una parte económica importante para los deportistas y las becas de estudio, que son fundamentales, pensando que el día de mañana estos atletas van a poder tener una profesión y tener un medio de vida digno, ¿no? Y luego todos los objetivos de la Universidad del Deporte de Madrid va a ser dar puestos de trabajo en la universidad a deportistas olímpicos, que hayan sido antes olímpicos o que lo sean ahora, ¿no? Muchos de mis compañeros, Saúl, Mireia, Jessica Valle, están en la OCAM y están todos súper felices y la verdad es que me hace mucha ilusión y en un año tan especial como este, unos Juegos Olímpicos que harán historia, que serán muy diferentes.